Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 21. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios, con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que digan, y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre, por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas, y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos, para que no se depriman. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 38. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen, y oren por quienes los difaman. Al que te golpee, en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás, como quieran que los traten a ustedes, porque si aman, solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores, aman a quienes los aman. Si hacen el bien, solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan, solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores, prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien, y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Den, y se les dará, recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante, en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida, con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. En este día, nos sumergiremos en dos lecturas poderosas de las Sagradas Escrituras, donde encontramos un llamado a vivir una vida de amor y de perdón, guiados por el amor divino de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, nos llama a vestirnos de ciertas cualidades espirituales. En primer lugar, nos dice que debemos vestirnos de misericordia. La misericordia es un atributo divino que refleja el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Debemos ser compasivos y perdonadores, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, se nos llama a vestirnos de bondad. La bondad es la disposición de hacer el bien a los demás. Esto significa ser generosos, amables y atentos a las necesidades de aquellos que nos rodean. Cuando somos bondadosos, reflejamos la bondad de Dios hacia nosotros. En tercer lugar, Pablo nos llama a vestirnos de humildad.
La humildad es reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su gracia. Significa no pensar en nosotros mismos como superiores a los demás, sino considerar a los demás como más importantes que nosotros. El apóstol continúa exhortándonos a soportarnos mutuamente y a perdonarnos unos a otros. La vida en comunidad, ya sea en la familia o en la iglesia, a menudo implica fricciones y conflictos. Sin embargo, como cristianos, debemos ser pacientes y comprensivos con los demás. Soportarnos mutuamente significa ser pacientes y tolerantes, incluso cuando otros nos irritan o nos decepcionan. Debemos recordar que todos somos imperfectos y que Dios nos llama a amarnos y apoyarnos en medio de nuestras diferencias. El perdón es un aspecto fundamental de la vida cristiana. Jesús nos enseñó a perdonar a aquellos que nos ofenden, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. El perdón libera nuestras almas de la amargura y el resentimiento y nos permite experimentar la paz y la reconciliación. Pablo también destaca la importancia de la unidad en el amor. Nos dice que por encima de todo debemos vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto que une a los creyentes en Cristo. El amor es el distintivo del cristianismo, y es a través de nuestro amor que el mundo reconoce que somos discípulos de Jesús. La unidad no significa que todos estemos de acuerdo en todo, pero sí significa que a pesar de nuestras diferencias, mantenemos un amor y un compromiso de unidad en Cristo. Esto implica buscar activamente la paz y la armonía en nuestras relaciones y resolver los conflictos de manera bíblica. El pasaje concluye con una exhortación a la familia. Las relaciones familiares son algunas de las más cercanas y significativas que experimentamos en la vida. Como padres, hijos, esposos y esposas, debemos vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Los padres son llamados a criar a sus hijos en la disciplina y la instrucción del Señor. Esto implica no solo proporcionar para sus necesidades físicas, sino también nutrir sus vidas espirituales y morales. Los hijos, a su vez, deben obedecer a sus padres en el Señor y honrarlos. Los esposos y esposas son llamados a amarse mutuamente y a someterse uno al otro en el temor del Señor. Esta relación refleja la relación de Cristo con su Iglesia. El amor, el respeto y la sumisión mutua son elementos clave en un matrimonio cristiano saludable. En última instancia, la vida en Cristo y la obediencia a sus enseñanzas nos llevan a experimentar la paz de Cristo en nuestros corazones. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflictos o dificultades, sino una profunda tranquilidad que proviene de saber que estamos en comunión con Dios y viviendo de acuerdo con su voluntad. Cuando vivimos de acuerdo con los principios establecidos en esta lectura, nuestras vidas se convierten en un testimonio poderoso para el mundo. Mostramos al mundo un ejemplo de amor, unidad y paz que solo puede provenir de una relación con Jesús. Hermanos, esta lectura nos recuerda la importancia de vivir de acuerdo con la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Como cristianos, estamos llamados a vestirnos de misericordia, bondad y humildad. Debemos soportarnos mutuamente, perdonarnos y buscar la unidad en el amor. En nuestras familias, debemos reflejar el amor de Cristo en nuestras relaciones como padres, hijos, esposos y esposas. Esto no siempre es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo, podemos seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros. En el Evangelio de hoy, Jesús nos presenta un llamado radical a amar a nuestros enemigos, hacer el bien a quienes nos odian, bendecir a quienes nos maldicen y orar por quienes nos maltratan. Estas palabras desafían las normas culturales y humanas sobre cómo tratar a aquellos que nos hacen daño. Jesús comienza este Evangelio con un llamado revolucionario, con palabras que pueden parecer contraintuitivas en un mundo que a menudo nos enseña a responder al odio con odio y al mal con mal.
Pero Jesús nos desafía a amar de manera diferente, a amar incondicionalmente. Amar a nuestros enemigos no significa necesariamente sentir afecto por ellos, pero implica tratarlos con respeto y dignidad, reconociendo su humanidad a pesar de nuestras diferencias. Es un recordatorio de que todos somos creaciones de Dios y como tales merecemos amor y compasión. Jesús no solo nos llama a amar a nuestros enemigos, sino que también nos llama a bendecir a quienes nos maldicen y a orar por aquellos que nos maltratan. Esto va más allá de la tolerancia. Es un llamado a ser agentes activos de la bendición y la oración en la vida de aquellos que pueden actuar en contra nuestra. Bendecir a quienes nos maldicen implica más que simplemente expresar buenos deseos, implica declarar y desear lo mejor para ellos. Esto es un acto de fe en la transformación posible en las vidas de aquellos que nos rodean. La oración por nuestros enemigos es un acto de confianza de que Dios puede obrar en sus vidas de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Orar por aquellos que nos maltratan es un acto de compasión que refleja la misericordia de Dios y su deseo de reconciliación. Jesús continúa enseñándonos con lo que se ha llamado la regla de oro. Esta regla es fundamental en la ética cristiana y se puede resumir en una sola palabra, la cual es el amor. Jesús nos llama a tratar a los demás de la misma manera en que deseamos ser tratados. Es un recordatorio de que nuestras acciones y actitudes hacia los demás deben reflejar el amor, la compasión y la consideración que anhelamos recibir. Si deseamos ser perdonados, debemos perdonar; si deseamos ser amados, debemos amar. Esta regla trasciende las fronteras culturales y religiosas y se convierte en un principio universal para una convivencia armoniosa en el mundo. Jesús luego habla sobre la generosidad material. Él nos anima a ser generosos, tanto en nuestra disposición a dar, como en la medida en que lo hacemos. La generosidad no se trata solo de dar dinero o posesiones materiales, sino también de dar nuestro tiempo, atención y compasión. Cuando damos de corazón, sin esperar recibir algo a cambio, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, quien dio su vida por nosotros en la cruz. Además, Jesús nos asegura que cuando somos generosos, recibimos generosidad en retorno. No necesariamente en forma de bienes materiales, sino en el amor, la amistad y la gratitud de aquellos a quienes hemos bendecido con nuestra generosidad. Finalmente, Jesús concluye esta enseñanza con una frase impactante que nos recuerda que nuestras acciones y actitudes hacia los demás tienen consecuencias. Si somos misericordiosos y generosos, recibiremos misericordia y generosidad. Pero si somos críticos y condenatorios, es probable que enfrentemos críticas y condenas a nuestro propio modo de vida. Esta declaración del Evangelio nos llama a la reflexión y la autoevaluación. Nos desafía a examinar nuestra propia vida y considerar cómo estamos tratando a los demás. ¿Estamos reflejando el amor, la gracia y la generosidad de Cristo en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a perdonar y mostrar compasión, incluso cuando otros nos traten con hostilidad? ¿Estamos dispuestos a dar sin esperar recibir algo a cambio? Oración final. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra que nos guía y nos desafía. Ayúdanos a vestir las virtudes de Cristo en nuestras vidas para que reflejemos su amor y su gracia en todo lo que hacemos. Concédenos la gracia de perdonar a aquellos que nos han herido, siguiendo el ejemplo de tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, enséñanos a amar a nuestros enemigos y a hacer el bien a quienes nos odian. Ayúdanos a ser testigos de tu amor redentor, incluso en las situaciones más difíciles. Que podamos ser generosos en nuestro dar, sabiendo que tú nos bendices abundantemente. Espíritu Santo, llénanos con tu poder, para vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de su amor y de su gracia.
En el nombre de Jesús, nuestro Señor, elevamos esta oración. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.